Durante el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con marchas y contramarchas, los países latinoamericanos rompieron la configuración oligárquica. Con formato revolucionario en el caso mexicano, o por la vía legal y reformista, como en los casos de Chile y Argentina, se fueron abriendo paso formas diversas de ampliación de la ciudadanía política, mientras se consolidaban las economías basadas en la exportación de materias primas y alimentos y la importación de productos manufacturados. A partir de la década de 1930, las sociedades americanas experimentarán el impacto socioeconómico de la crisis del capitalismo, que estalla a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de unas economías basadas en la monoproducción y que, en el marco de una economía global que tiende a cerrarse, se verán obligadas a reestructurarse. Así, la crisis trae aparejado el proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria, y con ello el desplazamiento de población desde las áreas rurales a las urbanas, donde están las fuentes de trabajo. Bajo el impacto de las transformaciones impulsadas por la gran crisis y la consiguiente deslegitimación de las ideas liberales, se introducirán un conjunto de elementos novedosos cuya combinación va a dar por resultado el surgimiento de los regímenes populistas latinoamericanos, con modalidades particulares según los casos nacionales. Una fracción de las burguesías nacionales, la industrial, pasará a jugar el rol protagónico. Una nueva modalidad de relación entre el capital y el trabajo dará por resultado una nueva manera de pensar al trabajador, ahora ya no solo como factor en los costos de producción, sino también como consumidor. Una mirada diferente acerca del rol del Estado impulsará estrategias para la búsqueda de una mayor redistribución de la riqueza. Las masas de trabajadores urbanos de la industria, sin representación política todavía y con demandas insatisfechas, se constituirán en un nuevo actor social, visible protagonista de la nueva etapa. El fenómeno de los populismos, llamado a arraigar en suelo latinoamericano, produjo una inflexión importante en los esquemas vigentes hasta entonces. Pero la ruptura por excelencia en la historia reciente de América Latina es, sin lugar a dudas, la que señala la Revolución Cubana, con su triunfo en 1959 y su radicalización ideológica en 1961. La misma, en palabras de Alan Knight, produjo una sociedad socialista caracterizada por la propiedad estatal de la mayoría de los medios de producción, un sector privado muy reducido, una economía planificada y un compromiso con ciertos principios igualitarios. Pero igualmente significativo fue el impacto que este proceso impulsó en la región latinoamericana. En efecto, la Revolución Cubana se convirtió en referencia ineludible y estímulo de los movimientos populares y las luchas sociales de los años 60 y los tempranos 70. El clima de ideas y de movilización social de la segunda mitad del siglo XX arraigó en el suelo fértil generado por la realidad de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la exclusión. Alentó las diversas acciones de guerrilla rural y urbana de las décadas de 1960 y 1970.
En el caso de Chile, intentó concretarse por la vía de la elección popular y en los marcos institucionales de la democracia liberal, como postuló el proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende entre 1970 y 1973. En otros países, adoptó la modalidad de la lucha armada, como en la experiencia de Nicaragua, en que posibilitó la década revolucionaria sandinista entre 1979 y 1990. Todos esos intentos y los regímenes democráticos en general naufragaron en las denominadas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de las décadas de 1960 y de 1970, con sus secuelas de destrucción, desaparición y muerte. Uno de los primeros rasgos propios de este tipo de dictaduras es que intentaron constituir un fundamento ideológico a partir de la doctrina de la seguridad nacional, que comienza y se fundamenta en una teoría de la guerra. Pero las formas clásicas de guerras declaradas, de agresión externa, en las que había un enemigo identificado, ya no tenían vigencia. Desde esta perspectiva, se planteaba otra forma de guerra, de agresión indirecta, en la que el concepto de enemigo cambia y se torna difuso. De esta manera, se acuñó un concepto ampliado de subversión que involucraba acciones que iban desde la protesta pacífica, como manifestaciones o huelgas, hasta cualquier actividad que, sin siquiera tomar la forma de protesta, tuviese algún tipo de contenido social o tendiera a generar algún grado de conciencia crítica, como por ejemplo el trabajo pastoral de la Iglesia Católica o el trabajo de tipo intelectual, en particular el vinculado con el campo académico de las ciencias sociales. De cara al desafío corporizado en la Cuba socialista, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir de la administración Kennedy, diseñó una solución que presentaba una doble fachada: la de carácter preventivo, expresada por la Alianza para el Progreso, y la contrapartida predominantemente represiva, cuya institución emblemática es la Escuela de las Américas. Allí, la doctrina de la contrainsurgencia se diseminará masivamente entre la oficialidad latinoamericana, tanto en ideología como en técnicas operativas. Tras el largo tiempo de la oscuridad y el terror, en la primera mitad de la década de 1980, América Latina comienza a transitar la trabajosa etapa de las transiciones. La reconstrucción de la democracia trajo aparejados la restitución de la ciudadanía política y de las libertades elementales, aunque no el fin de las penurias para los sectores más postergados. A partir de la experiencia pionera de Chile desde 1973, el modelo neoliberal ganó terreno impulsado en muchos casos por los gobiernos de las transiciones. Y si bien permitió alcanzar ciertos niveles de equilibrio en el plano de lo macroeconómico, en la economía del hombre común y en el ámbito de lo social, los resultados se revelaron francamente negativos, aún en los casos considerados exitosos. Pero el mismo proceso que hizo crecer en la región latinoamericana a la población excluida fue generando paulatinamente nuevos sujetos sociales, con discursos, reivindicaciones y modalidades de organización y movilización en gran medida novedosos. Surgidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas,
de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y ciudades, la constitución de estos movimientos con capacidad de articulación y peso nacional proyectó en forma creciente su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional, en un camino marcado por movilizaciones y levantamientos. No pocos de estos movimientos manifestaron una notable capacidad destituyente, como resultado de la cual nuevos regímenes, en buena medida surgidos de los mismos, alcanzaron el poder, todos ellos legitimados por la vía electoral y sobre la base de plataformas de explícito contenido antineoliberal. Finalmente, la primera década del siglo XXI nos permite observar un proceso reciente, complejo, difícil, atravesado por duros debates y numerosos interrogantes, aunque también con algunas certezas. Los pueblos latinoamericanos estamos comprometidos con la democracia y la participación. Aspiramos a una mayor igualdad y justicia social. Estamos convencidos de que ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda deben ser garantizados a todos. ¿Cómo y con qué estrategias podremos hacerlo o al menos intentarlo? Es materia debatible y ha generado controversias académicas y políticas. No obstante, desde mediados de la primera década del siglo XXI, nuevos organismos nos vinculan, como la UNASUR, la CELAC, el Mercosur y otras diversas iniciativas de integración. Sin embargo, los procesos sociales son dinámicos y nada está dicho de una vez y para siempre. ¿En qué sentido avanzará la historia? Lo dirán los pueblos que siguen marchando sin detenerse. Porque, como dijera Eduardo Galeano, aunque la utopía parece alejarse siempre, sirve para eso, para caminar.